¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen presente para ustedes. Por aquí, Nico Yu, gracias por estar conectados a esta nueva transmisión, a este nuevo live. Hoy día vamos a hablar también temas de la flor de la vida, vamos a hablar de la espiritualidad, la geometría sagrada, el tarot, la astrología, que son también herramientas que utilizo en mis sesiones uno a uno y también en los cursos en donde yo voy enseñando paso a paso la construcción de la flor de la vida, el entendimiento de la figura sagrada. Todos estos códigos vienen de una ancestralidad muy antigua. Estos códigos son ancestrales, son muy antiguos. O sea, es geometría que tú vas viendo cuando vas visitando templos sagrados por el mundo, cuando vas conociendo culturas también más antiguas, te vas dando cuenta que la geometría en sí se empieza a utilizar en muchos otros matices, ¿ya? Tenemos también incluso en la religión también tenemos geometría aplicada. En el caso de la flor de la vida, que te muestra acá una simbología que también nos viene a mostrar información sobre cómo todo en la unidad de la realidad está unificado. Está unificado y está proyectado también a un componente siempre, um, siempre de conexión, de interconexión, de lograr un componente unificador, es decir, tú estás al centro y la realidad empieza a suceder alrededor de ti. Tú la vas construyendo de alguna forma, eres el arquitecto, la arquitecta de tu propia realidad, tus propias decisiones, tu propia forma de entender el mundo, tu propia forma de la comprensión también, o lo que es la conciencia. Cuando uno habla de la conciencia y de tener más, un estado de conciencia mucho más expandido, mucho más alineado también a tu corazón, eso se empieza a resonar desde adentro hacia afuera. Gracias por unirse. Pueden comentar ahí de qué ciudad, país nos están hablando. Pueden dejar también sus comentarios y preguntas. Con gusto puedo responder las preguntas que nos vayan escribiendo, dejando aquí. Ya en comentarios también se pueden hacer. Entonces, la idea de la flor de la vida es que es una simbología que se va construyendo de círculo tras círculo. Es igual que la naturaleza, que se toma su tiempo en crear, por ejemplo, un fruto, que el manzano crece, pero toma años en generar esta geometría y dar ese fruto final. En este caso, la flor de la vida lo que empieza a hacer es que círculo tras círculo empieza a unificar, empieza a generar un componente que va en la suma, en la multiplicación. Y si yo ahora te muestro que la geometría sagrada y estos códigos como la flor de la vida los vas a encontrar a nivel celular, es decir, toda la gente que está aquí de alguna forma escuchando viene desde ese mismo punto sagrado universal que es el punto de replicación de la vida, en donde todo ese margen, germen o sustrato divino o horno creativo se sucede, ¿cierto?, de proceso tras proceso, iniciándose en un componente micro, para luego crear, por ejemplo, un ser humano, o un mamífero, o un animal, ¿ya? O una flor. Todo al final lo que está en la realidad, tú te pones a pensar, el ser humano no lo crea. El ser humano tiene toda a su disposición para poder manifestar, por ejemplo, en este caso, un cuerpo que alberga un alma. Saludos Bautista de Buenos Aires, un gusto. En septiembre voy a estar en Buenos Aires. Saludos Miguel de México, eso pueden escribir de qué parte nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, un saludo a la gente de Tejiendo la Red. Y la idea de esto, de las flores, es que puedan comprender que es círculo tras círculo, se va integrando a una geometría mayor. Es decir, acá entramos al aspecto de la espiral. Como el tiempo, ¿cierto? No es lineal. El tiempo, como lo conocemos, no es lineal. El tiempo va siendo en espiral. Los ancestros tienen una conciencia mucho más integradora de este asunto del tiempo y no ven el tiempo lineal, lo ven en una espiral. Ahí entramos también a otra geometría sagrada universal que se presenta en toda la naturaleza, que es justamente la espiral. La espiral tiene ese componente de información, ¿ok? Que se va como, entre comillas, como fractalizando, o sea, se va acumulando información, experiencia de vida. Tuvo posicionado en ese inicio de la espiral, ¿cierto? Que se va de alguna forma fractalizando para poder generar también una geometría mucho mayor. Entonces aquí yo te muestro geometría sagrada como la flor de la vida, la vamos unificando también a conocimiento ancestral y lo vamos también unificando a lo que es nuestra vida. Ese es el componente que yo siempre les transmito en mis clases, en los lives,
en las sesiones uno a uno, en todo lo que yo voy presentando como un servicio, como un producto, también a través de esta información. Porque la idea de esto es que cada uno de nosotros podamos encender en nuestra conciencia la geometría sagrada, es decir, entender los códigos de la realidad. Eso es lo que queremos hacer con toda esta información. Es que tú puedas comprender y logres, ¿cierto?, entender el funcionamiento del juego de la Matrix. ¿Para qué? Para tú posicionarte como un jugador, ¿cierto? Un jugador clave, un jugador en primera persona, como podríamos decir, o un jugador principal, el actor principal de la obra, de la película, de alguna forma, tu vida se va transitando a través de tus ojos. Esa fue la experiencia que tuve hoy en día, que visité un río, estuve tomando sol, ¿ok? Me metí al río, el río muy helado, ¿ok? Pero era literalmente esa escena pasando como una película frente a mí, en donde yo soy el personaje principal y empiezo a edificar la realidad. Eso es lo más profundo que empieza a suceder cuando ya tú logras un entendimiento mayor de la conciencia como electromagnética de cómo funciona la realidad. Pueden dejar aquí preguntas, pueden dejar comentarios de dónde nos están escuchando, país, ciudad. Entonces, cuando tú logras entender el juego de cómo funciona la realidad, ya entras a jugar el juego de otra manera, porque ya tienes herramientas a tu disposición. Es ahí cuando nosotros enlazamos un componente mucho más grande de la percepción de la realidad. Cuando hablamos de percepción de la realidad, cada percepción va a ser única y diferente. Entonces, cuando hablamos de percepción de la realidad, va a depender también mucho de lo que tenga dentro a su disposición como sistema de creencias la persona. Porque ese sistema de creencias es la suma, ¿cierto?, de actividades, experiencias de vida, todo lo que te ha pasado en tu vida y hace un resultado de cómo tú vas a interpretar la realidad. Es decir, aquí la realidad cambia cuando cambia el interpretador, o sea, tú. Cuando tú haces el viaje interno, que se acompaña también con la geometría sagrada y códigos divinos como la flor de la vida, empiezas a unificar, ¿cierto? Mente, palabra, corazón, empiezas a crear, a canalizar, paso a paso a tomar decisiones en tu vida. Ahí tenemos el gran control. Saludos, Paz. Saludos, Claudia. Buenas tardes para ustedes, tejiendo la red. Gracias por ingresar. Pueden comentar en qué país se encuentran, en qué ciudad, alguna pregunta, comentario que quieran hacer con respecto a estos temas espirituales. ¿Ya? En este caso, la flor de la vida ustedes la pueden ver allí en la imagen, ¿cierto? Y esto me gusta porque ahí cuando uno empieza a ver la geometría más básica, o sea, es decir, la flor de la vida igual es una figura más avanzada, entonces tenemos que como desglosarla, obviamente esto lo hacemos el paso a paso en 2 horas de clase, 2 horas y media de clase. Esto es prácticamente un regalo introductorio también a la gente que está escuchando a nivel de geometría, cómo se va gestando esto, o sea, partimos por un círculo. Antes de llegar a la flor de la vida tenemos que entender que esto es una evolución constante, en donde el círculo es como el primer sustrato para luego ir dividiéndose, igual que una célula. Ya, o sea, lo que estamos viendo ahí es también cómo funciona el mecanismo de la fisiología humana, mamífero, como queramos verlo. Saludos, Claudia, de Bogotá, con Bogotá, Colombia. Un gusto, gracias por estar escuchando. Entonces, iniciamos con un círculo, un primer movimiento, un segundo movimiento, ¿cierto? Sí, las imágenes están acá en el Zoom, ya en el grupo de WhatsApp, tejiendo la red para que ahí te puedas conectar, pero por ahora estamos conversando aquí también por Instagram, ¿ok? Entonces, el primer componente, círculo. Segundo componente, Vesica Piscis, 2 círculos. Luego pasa la semilla de la vida. Y luego integramos a la flor de la vida. Que la flor de la vida, como les digo, es una figura, una suma de figuras geométricas para dar el componente de la flor completa. De hecho, cuando nosotros vemos en alguna civilización del mundo como estructura, ¿no? Flor de la vida en diferentes civilizaciones del mundo, vamos viendo la flor de la vida que tiene un componente circular, en donde la flor de la vida no se logra ver completa. Hay una especie de compactación del símbolo, ¿cierto? Y ahí la figura llega hasta cierto movimiento circular, ¿ya? Para que me vayan entendiendo. Y luego de esto, cuando rompemos este círculo, o sea, hacemos que esta energía de la flor se manifieste completamente, ahí aparecen nuevas figuras, como Metatrón, como los sólidos platónicos. O sea, fíjate cómo una figura puede seguir evolucionando, pero generalmente cuando la encontramos en las civilizaciones la encontramos comprimida. Es decir, es como, por ejemplo, en Machu Picchu, otra figura que se ve lograda es la chacana, pero está la chacana hacia arriba, como la masculina o la de la luz.
y cuando aparece el solsticio, equinoccio, esa chacana que está en la parte de arriba se proyecta con el sol abajo y se logra ver el dibujo completo o la geometría completa. Con la flor de la vida sucede lo mismo. La proyección que está en las civilizaciones antiguas, en los templos sagrados del mundo, se encuentra una geometría compacta, es decir, cuando nosotros la amplificamos, logramos ver todo el componente. Porque esa era una de las grandes preguntas, ¿por qué se detiene justo en ese círculo? Ya, y aquí lo más famoso es el templo de Ávidos, el templo de Ávidos que está en Egipto. Em, no es tan fácil llegar a ese templo, se requieren permisos, se requiere dinero, además del viaje hacia allá y todos los costos que lleva, pero es justamente uno de los templos más antiguos de Egipto. Y en ese templo específicamente no hay ninguna geometría, ninguna simbología como otros templos de Egipto que tienen mucha simbología que se van teniendo que son más modernos. Este, como es más antiguo, no tiene ningún tipo de geometría o simbología, salvo la flor de la vida. Y es una flor de la vida que está literalmente como tallada, o sea, imprimida en la roca. Pensando que la datación oficial, entre comillas, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 años atrás. O sea, para que eso se mantenga en esa roca de partida tiene que ser algo muy importante que lo hayan querido hacer ahí, marcando un punto, ¿ok? Un punto, un portal energético, porque la geometría al final lo que logra hacer, atención con esto que les voy a hablar, logra transmitir. ¿Cierto? Como de generación en generación, de tiempo a tiempo, o sea, rompe tiempo, espacio, dimensión. ¿Por qué? Porque la geometría tú la ves ahora, hace 1.000 años atrás, hace 2.000 años atrás, incluso hay pinturas dibujadas de dodecaedro. Hace 100 años atrás, y tú dices, ¿por qué estarán estudiando el dodecaedro? Bueno, si te vas para atrás, vas a ir viendo que muchos seres humanos de alguna forma estudian la geometría sagrada, la forma geométrica, porque se reconoce y se entiende que hay algo atrás de esta forma geométrica. El símbolo de la flor de la vida es enigmático y a la vez es cautivador porque se encuentra en muchas civilizaciones del mundo y distintas culturas, diferentes tiempos, diferentes religiones, sin algún contacto aparente, a 100 kilómetros de distancia. No hay conexión, se supone. Ahora, después entramos a cómo estos códigos, porque están en la realidad, porque están en la parte invisible que yo no puedo ver, dejen sus preguntas aquí, ¿ah? ¿Cómo que estos símbolos, toda la gente lo canaliza? O sea, están presentes en un plano invisible, geométrico, ahí hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de los sueños lúcidos, es decir, la pregunta es, ¿cómo ellos saben que esa flor de la vida está allí? Sueños lúcidos, inconsciente colectivo, plantas de poder, meditaciones profundas, ayuno profundo, retiro am, a la montaña, a meditar, ¿me entienden? Ayunos prolongados, etcétera, que hacen que la conexión del ser, bueno, primeramente que el cuerpo se sutiliza, se hace sutil, se hace liviano ya para el proceso, por ejemplo, de comer, o el asunto de plantas sagradas que también te elevan y generan también una interconexión más, es una conexión en otro nivel, ¿ok? Entonces, es como una respuesta a decir que o la otra es una civilización, ¿ok? Una civilización ancestral como una civilización madre que logra también como generar esta transmisión de simbología e información. Como les digo, esta geometría traspasa tiempo, espacio y dimensiones. Ya esto si lo sumas 5.000 años atrás, 5.000 años más a futuro, la flor de la vida va a ser la misma. O sea, se va a comprender de la misma manera. Obviamente puede tener diferentes interpretaciones. Lo que pasa después que también se empieza a encontrar en la India, ¿ya? Una flor de la vida, siempre cerca del agua, siempre cerca de templos, consagrando. En este caso tenemos el templo de Ávidos, que también es interesante porque el templo de Ávidos está como sumergido en agua. Eso pueden dejar sus preguntas. Un gusto, aquí está Sol de Santiago de Chile. El 22 de junio vamos a hacer el encuentro ahí en Santiago de Chile. Y el 21 de septiembre en Buenos Aires, la gente de Buenos Aires. Así que atenta, y tenemos dos grupos ya que estamos ahí juntando gente para poder hacer el hermoso encuentro de geometría. Y también, bueno, en junio viene el curso de geometría sagrada. Es prácticamente lo que estamos conversando hoy, pero obviamente mucho más expandido, mucho más detallado y además enseñando el paso a paso de la geometría. Y con ella después poder meditar. Entonces acá lo que les muestro es el templo de Abidos, que les contaba que el templo de Abidos tiene una parte que está sumergida en el agua.
que aún no se bucea ni nada, ni se saca el agua para revisar. Hay muchos lugares que aún no se exploran porque requieren permiso, etcétera. Pero ahí hay mucha información también que está bajo la arena, que está bajo el agua, que está bajo la selva. Pero bueno, es cosa de que pase el tiempo para seguir investigando. El que está al medio también llama mucho la atención porque son los perros Fu, ¿ok? Los perros Fu que están en Beijing, en China, ¿ya? En Beijing. Perros Fu, que son como claro, unos perros, unos lobos que tienen la particularidad que son como guardianes, son guardianes de los templos. ¿Ok? Guardianes de los templos y lo que aquí llama más la atención es su geometría de la flor de la vida que está en una garra. Está en una de sus garras la flor de la vida, diciendo como esta información es importante, podría haber sido cualquier otra geometría. Buenas noches, Barcelona. Santana, un gusto Santana de Barcelona. Eso, cuenten ahí en qué país se encuentran, qué ciudad, si tienen alguna pregunta, encantado de poder compartir también, si me quieren preguntar algo a mí. También tengo varias historias ahí que te les puedo contar, experiencias de vida. Entonces, los perros Fu, esta geometría lo que llama la atención es que sigue siendo una flor de la vida, pero es como la primera vez que se puede ver de forma 3D, porque está hecha en una esfera. O sea, el diseño de una esfera está como impreso en esta esfera la flor de la vida. Entonces, es una forma de nosotros poder percibir la flor de la vida que se ve mucho más, que son hexágonos, es una suma de hexágonos que te genera una simbología. Acá tenemos que entender siempre la geometría básica, el círculo, el triángulo, el cuadrado, en 2D, la esfera, el cubo, la pirámide en 3D. Eso de alguna forma empieza a construir toda la geometría y les digo que existen muchos símbolos, ¿ya? No es solo semilla, vésica, y flor, hay muchos. ¿Por qué? Porque después se empiezan a entremezclar. Por ejemplo, los sólidos platónicos estrellados, implosivos, son 5 sólidos y después sacan 5 más estrellados, 5 más explosivos y después se empiezan a fusionar entre ellos. Y ahí llama harto la atención que hay figuras que como que empiezan a encajar entre sí, como un dodecaedro con un icosaedro, ¿ok? Como un tetraedro con un tetraedro mismo pero invertido. Ahí después entramos al octaedro con el cubo, que son figuras que geométricamente, numéricamente, energéticamente también podríamos llamarlo, se empiezan a entremezclar. Entonces ahí hacemos, wow, como un mix, una mezcla de figuras ancestrales que al final todo eso son códigos que también la naturaleza misma los crea. Sí, a ver acá, eso, dejen sus preguntas, comentarios. Acá Iri dice, te das cuenta que tenemos la geometría sagrada en nuestro cuerpo, los lunares. O se recomienda profundizar en asuntos. Sí, hay, bueno, siempre los libros, hay documentales en YouTube. Bueno, libros, documentales, y después ya es dibujarla, ¿ya? Como parte teórica y después la parte práctica es sí o sí dibujarla, pintarla y con ella meditar con la geometría, ¿ya? Eso, dejen sus preguntas. Y sí, o sea, el cuerpo, nuestro templo sagrado, ¿ok? Tiene geometría pura por todos lados, o sea, pero como siempre le digo a la gente en los cursos que hacemos en las clases, esta información no la enseñan de esta manera. Porque el círculo, el triángulo, el cuadrado, yo sé que tú lo conoces. Pero cuando yo te lo muestro de una forma sagrada, de una forma como completa, ¿ok? Tiene otro componente. Bueno, aquí al final, en muchos lugares, imagínate, la mano de Buda tiene también el diseño de la flor de la vida. Lo que pasa con la flor de la vida es que después en vez de hacerla circular, tú haces la flor de la continúas y se transforma como en un diseño, que eso es lo que pasa con algunas estructuras que se encuentran en el mundo. Ahora, algo interesante es la geometría que analiza, adivinen qué, o sea, Da Vinci, los tratados de Da Vinci, un ser muy avanzado, nivel Tesla, nivel Jacobo, Beethoven, analiza la geometría sagrada, o sea, pasa su tiempo invirtiendo en entender estos códigos. Por eso que yo les digo, aquí hay algo más profundo, que incluso yo diría que estamos recién como entendiendo, porque aquí tú ves geometría, ves números, ves energía, ves vibración, ves beneficio, ves cambio interior, cambio externo, o sea, es, y tú dices, claro, es una geometría específica, pero a la vez que tiene un componente ancestral muy profundo.
Y esto es una, que es la flor de la vida. O sea, yo te hablo de chacana andina, Sri Yantra, vector de equilibrio, 64 tetraedro, cubo de Metatron, sólidos platónicos, toroide, vésica Piscis, semilla de la vida. O sea, ya tienes, no sé, 5 años de estudio en cada figura. Por ejemplo, el Sri Yantra, cuando yo lo empecé a estudiar, es una figura que parte en la India. El Antakarana, que se ocupa en Reiki, por ejemplo, también de la India. O China, Tíbet, todo ese asunto, monasterio, monjes tibetanos. Y ellos resguardan la simbología. O sea, pasa un momento en donde ellos guardan ¿cómo puedo decirle? Resguardan geométricamente, o sea, imagínense, resguardan la geometría, resguardan el símbolo, porque saben lo poderoso que es. Hasta que en un momento la antagarana, ¡pum!, sale afuera y obviamente ahí llega al Reiki, ¿ok? Y todo lo que ya podemos ir conociendo, pero a lo que voy con esto es que son geometrías muy, 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 muy antiguas. Milagro del Corazón, desde Curacaví, hermoso Curacaví. Mira, en Chile, tú estás en Chile. Mira, tenemos un encuentro presencial 22 de junio en Santiago de Chile y online el 12 de junio. Ya, o sea, en junio tenemos dos inicios, uno presencial, que es para la tribu, te aconsejo que alguien me escriba, porque tenemos un grupo específico para Chile, también tenemos uno para Argentina, y el curso online, que es de clase por clase, con las figuras, que es como el contenido más denso. En el presencial voy a hacer sonidoterapia, voy a hacer geometría sagrada, enseñar, parte teórica, parte práctica también, ¿ya? Van a ser 5 horas. Entonces, cualquier cosa me puedes comentar. Dejen sus preguntas, comentarios, comprendo a capacidad de expansión consciente al erizo nuevo. Eso creo que es portugués. Bueno, algo entendí, pero sí, obviamente la geometría genera este impacto energético. ¿Qué piensas de Dios? Es una pregunta también compleja de responder en 10 segundos, pero bueno, sí creemos en un gran arquitecto. Yo le digo desde ya que esto no es casualidad. Eh, Todo está integrado, partiendo por nuestro cuerpo, por nuestra fisiología. Yo veo la naturaleza y veo la integración que tienen los códigos. O sea, no es casualidad que generen pentágonos, hexágonos y mi ADN sea un hexágono y un pentágono. Hay un gran creador, un gran arquitecto que podemos llamar Dios, que podemos decir como algo más grande, hay algo más grande, porque cuando uno medita se conecta a eso, ¿ya? Son preguntas igual, son válidas, y aquí obviamente cada uno puede tener su opinión. Hace unos años pude ver por unos instantes la flor de la vida. ¿Qué significado tiene? Mira, la geometría sagrada y los códigos divinos están alrededor de nosotros, como un plano dimensional, solo que nosotros no lo podemos ver con nuestros limitados, sí, 5 sentidos. O sea, hablando del ojo, que tiene un espectro muy acotado de visibilidad de Hertz a nivel frecuencial, ¿ok? Energía, frecuencia y vibración. Entonces, cuando tú logras ver más allá, es porque seguramente entras en estados alterados de conciencia o estados más expansivos de conciencia, y ahí tú puedes verla. Después, cuando tú vuelves a la normalidad, esos códigos ya no se ven, pero ya tú sabes que están funcionando a un nivel subadyacente. ¿Para qué? Para poder sostener toda la realidad. Ahora, cuando ustedes ven estos códigos, obviamente uno se asombra, pero después de eso entender que eso sigue funcionando y es parte de un funcionamiento básico de cómo está construida la realidad. O sea, aquí yo les digo esta información, vamos más profundo, al cuestionamiento de cómo se genera la realidad misma al frente de ti. ¿Ya? Eso, dejen sus preguntas, comentarios y bueno, como les digo acá, estas imágenes que hablan de ¿qué piensa? Ay, de Dios, viendo preguntas si quedan acá. De Da Vinci, que les comentaba. O sea, Da Vinci es un ser súper avanzado que también tiene mucha información, maneja mucho tipo de información, no solo geometría, sino que, o sea, polímata le llaman, ahora aprendí ese concepto de que aprenden de todo, ¿ok? Y él tiene, bueno, uno de sus tratados, se ve la flor de la vida, o sea, ahí están sus estudios. A mí esto siempre me asombra porque te das cuenta que hay geometría aplicada acá, o sea, la rosa hexapete, la vesica Piscis, la semilla de la vida, la espiral. Esto son 100, 150 o 100 años atrás, o sea, ya entendiendo que es una información no nueva, que lleva mucho tiempo, desde ese punto de la historia hacia atrás, ¿ok?
era gente que, o sea, no cualquier persona sabía de geometría sagrada en ese tiempo. Hoy día pareciera que igual, o sea, no cualquier persona sabe de geometría. Los que están aquí escuchando es porque despiertan esa chispa, pero uno sabe que no puede hablar todas estas cosas con cualquier persona, ¿no? Pasamos como por los locos, las locas de, de los códigos, no sé cómo llamarlo, la espiritualidad. Entonces, sabiendo que esta información era para algunas personas antiguamente, hoy sigue siendo de esa forma, porque no cualquiera conecta con esta info. Y yo le digo desde ya que ayuda en estos tiempos de actualidad a generar como un componente de base geométrico para tú poder anclar y manifestar o magnificar tu conciencia, ¿ya? Llevamos 25 minutos. Y acá les muestro Da Vinci, o sea, me encanta. Aquí la más conocida de Da Vinci, ustedes saben que es el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio que de alguna forma en diseño humano, el desafío de Da Vinci fue de alguna forma comprobar la geometría sagrada del cuerpo humano, la proporción numérica, diciendo que el cuerpo está hecho a proporción del propio cuerpo, ¿ok? O sea, tus propias proporciones, tus propios números son únicos, pero se generan en código divino, o sea, en números ancestrales, un número sagrado como phi, ¿sí? O sea, tenemos números y proporciones sagradas en nuestro cuerpo, está hecho a proporción. Eso es lo que hace el hombre de Vitruvio con Da Vinci. O sea, Da Vinci dibuja a este hombre de Vitruvio con un cuadrado alrededor, con un círculo alrededor y en dos posiciones, ¿ya? Consagrando la cuadratura del círculo, ¿sí? La cuadratura del cuadrado al círculo y la circunferencia del cuadrado. O sea, como que se empiezan a unificar, ¿ya? Y con esto Da Vinci comprueba que está todo hecho a semejanza, a proporción, ya existen ahí números, ¿sí? Entonces, me encanta Da Vinci porque logra hacer esta unificación de un componente también energético y geométrico. Y ahí están los tratados, o sea, tiene estudios Da Vinci, es muy sorprendente porque aparece allí geometría básica. Yo sé que, por ejemplo, si aparece una flor de la vida como la que pueden ver ahí, la gente tejiendo la red en el Zoom, hay una flor de la vida trazada, ¿ok? Pero tú para llegar a esa geometría final, como les digo, tiene que haber pasado por un círculo, una vesica Piscis, una semilla de la vida, una flor compacta, una rosa hexapétala, una espiral, un triángulo. Entonces, Da Vinci conocía de geometría sagrada. Y obviamente lo aplicaba en sus pinturas. Han visto su arte. O sea, Da Vinci también es conocido por el arte. La geometría sagrada es matemática, exacto. Geometría, números, matemática empiezan a ser iguales. O sea, es el dibujo de la vibración, voz. Me encanta aquí Santana con su compartir. Exacto, o sea, es el dibujo de la vibración. Ese componente es muy clave porque desde la vibración pasamos a un componente geométrico. O sea, esa flor de la vida vibra previamente a ciertos hertz para darle, ok, a la materia, o en este caso la conciencia. Ah, tú me dices, es el dibujo de la vibración, vos, la supraconciencia. Háblanos sobre esto. Perfecto, o sea, lo que tú planteas está súper bien. De alguna forma es eso, o sea, la música, o sea, la materia es música visible. La primicia acá es, todo es energía, frecuencia y vibración. Y eso ya lo podemos comprobar prácticamente. O sea, tú, el mundo materia que conoces es el 10%. Todo lo otro es invisible y es energético. Por eso que el camino es hacia adentro. Por eso que la única cambio consciente que tú puedes hacer o controlarlo es tu respiración, es tus pensamientos, tus emociones, todo contigo. Para eso darle afuera un contexto. Todo lo que tú ves afuera son reflejos de tu interior. Y ese es otro antecedente. Todo lo visible previamente fue un componente invisible de la materia. O sea, energía, código, frecuencia, para transcribirse a la materia física, a lo que tú puedes ver, tocar, sentir. Es ahí ese componente sustrato energético y sutil de la geometría sagrada. Bueno. Aquí voy viendo si hay alguna pregunta. Pueden decir en qué país nos están escuchando, en qué ciudad. Aquí se me pierden los... Voy revisando. La pasionaria es increíble cómo se ve la geometría. Me encanta esa flor, la pasionaria. Aquí estoy transmitiendo por Zoom y por Instagram, ¿ya? Irinini. Nos dice de la pasiflora, de la pasionaria. Tiene varios nombres en los países. Pero la geometría que tiene esa flor,
Wow, es sorprendente. Me encanta además que es súper poderosa. Ustedes saben que las flores y las plantas tienen beneficios también medicinales, y en este caso la pasiflora es como un calmante relajante potentísimo. Te haces como un té, te lo tomas, pum, y hace un efecto tan... Y además que su geometría es hermosa. O sea, cuando me preguntan a mí también cómo, dónde ver la geometría, y se puede ver justamente ahí en los... en las flores, en la naturaleza. En las flores, wow, es muy lindo poder ver eso. Y como siempre les digo, no toda la gente ve esa flor, ¿me entienden? Siempre ha estado ahí. Cedro de parte de expansión tiene que ver con eso. Dejen sus preguntas, comentarios. Argentina, Cataluña, España. Saludos para ustedes. Y estoy viendo si queda alguna pregunta porque estaba bajando. Qué bueno. Saludos a gente de Tejiendo la Red, ahí la hermosa tribu que estamos generando hace ya varios años. Así que la gente de Instagram que quiera ver el Zoom ahora, tiene que aquí comentarme por interno para poder entrar a la comunidad que es gratuita, ¿ya? Ahora, miren, otro antecedente que también me encanta explicar porque alucinante. Yo también he estudiado mucho la fisiología del cuerpo, la anatomía, todos los sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo, nervioso, todos los sistemas los estudié, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos que esta fisiología del cuerpo humano también está hecha a proporción divina, también tiene la geometría sagrada universal en su composición geométrica, o sea, fisiológica, entendemos que también nuestro cuerpo está hecho a esa semejanza, ¿ok? También está hecho a través de esta naturaleza que se sigue replicando. Y esto es sencillo, porque si tú te pones en la cabeza del gran creador, ¿cómo hago una realidad completa para que se siga constantemente reproduciendo, expandiendo? Porque así funciona la realidad. Para mí esto es infinito, no se acaba. La naturaleza continúa hacia el infinito. Nadie la siembra, nadie la corta, nadie nada de esto, pero sigue su funcionamiento, igual que el ser humano. O sea, también está hecho para reproducirse. Todos los animales, todos los mamíferos, todo lo que está en la especie como humano, podríamos decir, y humana o planetaria, más que humanos, más allá. Todo hecho a que se siga reproduciendo, porque ahí está, hay número, fractalización, automatización, que ahora lo comprendemos mucho mejor. Entonces, la cabeza de ese gran arquitecto, el gran arquitecto divino, ¿cierto? El gran Dios que crea, manifiesta todo esto, es como, ¿cómo hago esto para que funcione? ¿Ok? Con un botón y ya, ¡pum! Entonces genera bloques geométricos, energía, orden, porque la geometría también unifica, ordena equilibra, y luego de eso, ¡pum!, se empieza, es como una ingeniería, exacto, un arquitecto, un ingeniero, que genera ese proceso que se sigue reproduciendo constantemente. ¿Ya? Así funciona la realidad. O sea, yo aquí, todo lo que yo les comparto, mi gente, para la gente que esté escuchando, gente nueva, más antigua, es lo que yo veo en la naturaleza, es lo que yo veo en su funcionamiento, porque también la he estudiado a fondo, la naturaleza como el cuerpo humano, y llego a la misma similitud. O sea, cuando la creación te muestra que para respirar, Dios o el arquitecto divino hizo lo mismo, tanto en árboles como en todos los mamíferos, todos los insectos. O sea, nosotros como mamíferos, como ser humano, es lo mismo. Es el mismo sistema de funcionamiento. ¿Ya? Em, Eso, dejen sus comentarios, pueden escribir. Ahí Vania levantó su mano, si no me equivoco, Vania, si quiere compartir algo o no. 3, 2, 1. Bueno, eso, dejen sus preguntas, comentarios, cómo se puede ver en la carta natal si vas a tener un hijo. Bueno, ahí tienes que escribir por interno, pero se puede analizar igual, tienes que tener tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, para poder ver ese tipo de cosas, pero en realidad hay que sentarse a estudiarla, ¿ya? O sea, te puede dar algún porcentaje según tu carta, cuál es la afinidad en este caso de procrear un hijo. Igual es una pregunta súper específica, pero al final no sé si depende tanto de los astros, ¿no? Para depender si tienes pareja o no, o si, ¿me entienden? Es como que va más allá de una carta astral. Ahí lo que aconsejo yo es que puedan analizar su personalidad, o sea, lo que hace la carta astral, que aquí la tengo, toda la astrología, la rueda astrológica, que también es geométrica, que también tiene números, que también se conecta con el tarot, con la carta astral, con la geometría, todo se une, y todo lo que escuchan acá es unificación de información.
La información que te da la carta astral es un asunto de autodescubrimiento, información de autodescubrimiento que te permite a ti entenderte y con esa base tú entender por qué atraigo a este tipo de personas, este tipo de relaciones, este tipo de amistad, trabajo, por qué me pasa lo que me pasó hace 10 años, 20 años, por qué reacciono así, cómo me comunico, con la forma de disfrutar en la vida, etcétera. El desafío de vida que yo lo profundizo mucho. Bueno, esas son sesiones uno a uno, personas interesadas tienen que inscribirme. Coméntenme astrología, coméntenme tarot, sesión, yo les mando la info, ¿ya? Es súper interesante porque es aborda el tema del autodescubrimiento de tu ser, ¿ya? Siempre que lo hago, la gente queda sorprendida porque se va como describiendo tu personalidad. Y lo que más me gusta es que la gente entiende su ser. Y eso es pues, un salto cuántico, entenderte, ¿me entiendes? Bueno, así con la carta astral, la astrología me encanta igual. ¿Por qué las plantas y hongos permiten ver esa geometría sagrada? Buena pregunta eso, Oso. Claro, ahí pasa que estas estructuras es como la abeja. La abeja muestra el hexágono, ¿ok? La flor muestra ese pentágono. Los hongos tienen también esa geometría como radial, en sus colores, en sus tonalidades, en su geometría. Son como elementos más básicos que de alguna forma traen como a flor de piel su geometría. Es como la telaraña de la araña, que ya siempre generan mandala. ¿Ok? Pero la pregunta de por qué se muestra, yo creo que son como estructuras un poco más básicas en donde se logra como reflejar geométricamente ese patrón. Interesante la pregunta, está bueno para poder analizarlo. Eso es lo que yo invito a la gente con mis cursos, mis clases, que ellos puedan, lo que pasó acá en esta pregunta, que es analizar lo que está ahí afuera. Sin que tú escuchaste, que te dijeron allá, por acá, que leíste, que... bla, bla, bla. No, pum, estoy viendo el código en esa flor y veo que se repite. En la flor de girasol, en la flor de maravilla, si veo un toroide desde arriba, es lo mismo si lo voy desde el frente. Movimientos toroidales significa espiral, movimiento energético de cómo funcionan los chakras. Bueno, ahí se va uniendo todo, ¿se dan cuenta? Y ves la estrella de David con letras hebreas, ¿qué opinas? ¿Ves la estrella de David con letras? La estrella de David, la estrella de 6 puntas, también conocida también porque es un triángulo hacia arriba, hacia abajo. Esa geometría en específico tiene harta interpretación y tiene varios nombres. Ya también se le puede conocer como el mercado. Con letras hebreas, ahí no entendí mucho, pero digital de Dios. Claro, la huella digital de Dios. Ahí le responde a Oso Mono. Claro, es que el arquitecto divino deja en cada una de las estructuras de la realidad una huella digital, que nosotros la tenemos justamente en nuestro pulgar, ya en nuestros dedos. Tiene info sobre el tetragramatrón, que es para vos. Estoy investigando, me dio mucha curiosidad. Sí, esa geometría también es súper porosa. ¿Por qué? Si ustedes ven el tetragramatrón, googleenlo para la gente que no lo conoce, es una geometría que tiene varias geometrías dentro. Entonces, yo también enseño a hacer esto, como que tú mezclas geometría y haces un componente vibratorio mucho más amplificado. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos, perfecto. Yo también hoy ahí estudiando, paz. Tú también dice que está estudiando. Entonces, es potente el maratón. Ya estudialo, se estudia por parte, porque como les digo, tiene varias geometrías, tiene varias simbologías, y eso hace cuando tú ves geometría, amuleto, porque es como un amuleto, que tienen varias geometrías y simbologías incrustadas, eso es como energéticamente más power. Ahora, la geometría en sí, los símbolos son neutros. Es la mentalidad, es la intención, es a quién se le compra, quién lo crea, quién lo hace. Y eso, o sea, si van a ocupar algo, también entender qué está pasando energéticamente allí. Si yo les digo que el 10% es físico y el 90% energético, cuando hablamos de parte de energía, espiritualidad, partiendo de que eso existe, porque hasta el día de hoy hay gente que duda de eso, también entender que es un componente que la energía afecta a la realidad, ¿me entienden? La energía va a afectar la parte de materia, ¿ok? Pentagramatón, interesante. Eso dejen sus preguntas, comentarios. Flor sagrada, flor de la vida, existe también una flor original, falsa. Sí, ahí entiendo más o menos que sobre el tema de la huella digital de Dios. Claro, Trinidad, la huella digital de Dios se refiere a que
cada estructura de la realidad, como el arquitecto divino, como el gran creador, deja su huella plasmada en cada una de esas estructuras. Y es una huella geométrica. En este caso, si tú te ves el pulgar, tú te ves tu dedo, vas a ver una espiral dibujada, ensamblada en cada una de las estructuras de la realidad. Que si pensamos, este Dios o gran arquitecto deja en cada una de sus manifestaciones, pero es una huella geométrica, numérica, proporcional, que existe en toda la manifestación. Eso, a eso se le conoce como la huella digital de Dios. Ya que también podemos hablar ahí del componente energético, magnético o electromagnético, en el cual tú eres un cuerpo humano eléctrico, mente eléctrica, corazón magnético. ¿Ok? O sea, estás resonando frecuencialmente, energéticamente, ¿cierto? En este componente que es la vida. Y va resonando, ¿ok? Desde dentro hacia afuera y tú vas atrayendo. Así funciona la realidad. Con gusto, Trinidad, con gusto que le haga sentido la información. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿Cómo van? Ya llevamos 40 minutos. Finalmente esto es como el tiempo del live. Sobre todo en Instagram. Puede que en el Zoom nos quedemos un ratito más, ¿ya? Mostrándola aquí alguna imagen. O sea, esta es la huella digital, ¿ves? O sea, la huella digital de tu pulgar es la misma de un corte transversal de un árbol. Es igual. Hablas de lo que sabes de los mandalas. Me preguntan de los mandalas. Bueno, mandala para mí es geometría sagrada. O sea, es pintar una geometría. Ya, edificarla. Hay veces que también el mandala está hecho y lo pintas, y hay veces que tú lo haces desde cero. Pero eso son meditaciones en movimiento, como la danza, como la música, que llega X momento, X tiempo, que el músico o el danzante libera la mente y ya entra al flujo energético. Aquí es lo mismo, tú estás pintando, estás dibujando y llega un momento, ¡pum! El geómetra, la persona que dibuja la geometría, entra en mandala es mindfulness, claro, entra en un estado de alta frecuencia meditativo y logra también expandir el ser. Bueno, Santana, le pregunta, hablando de si nos puede hablar de la formación online. Bueno, formación online, el curso consta de 5 clases, 4 clases teóricas, cuatro clases prácticas, o sea, tenemos teoría y práctica, ¿ya? Para entender teóricamente la figura, por ejemplo, la flor de la vida, 2 horas de clase, tenemos el práctico y después tenemos la final, la quinta, que es una meditación del toroide, ¿ya? Cada clase es una explicación desde cero de cómo nace la figura, cómo se crea, de cómo la podemos interpretar en la realidad, cómo la podemos ver en la naturaleza, cómo puede traspasar a nuestro ser, ¿ya? Y eso se va de clase en clase, Vesica Piscis, semilla, la primera, Flor de la Vida, la segunda, Metatron con los sólidos platónicos, el toroide, la cuarta, y la quinta, que es la meditación del toroide, que hacer consciente de la energía, que eso yo por lo menos lo que me estoy como profundizando de alguna forma en la meditación toroidal, en la activación del campo energético sutil, en el cual tú te rodeas, ¿ya? En el cual es geométrico, es numérico, fractalizado, pero es como un input interno que se hace para activarlo, ¿ya? Bueno, te resumí 2 4 6 8 casi 10 horas de lo que es la formación. Va a ser 12 de junio, es online, ya pueden quedar las clases grabadas, ¿ok? Pueden verlas en vivo. Pero es más o menos este el funcionamiento, ya obviamente con más orden, capaz, porque yo voy guiándome también con el Power, que debe tener unas 500 diapositivas fácil. Em, y bueno, con esto vamos a finalizar con el asunto del agua, que me encanta también. Si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola. Cada círculo y los árboles muestran los anillos de cada proceso de vidas. Exacto, cuando tú ves el anillo, ¿cierto? Corte transversal de un árbol, tú ves los anillos que se van formando. Hay gente que estudia esto y puede ver si hubo sequía, si hubo un incendio, cuántos años lleva. Pero en cada uno de esos anillos es una espiral de vida de ese árbol. Sucede lo mismo con el ser humano. Cada año es como una espiral de experiencia de vida que se va sumando, ¿ya? Eso, haz sus preguntas, si tienen más, bueno, aquí voy leyendo, creo que ya dejaron sus preguntas acá, con sus comentarios, gracias por estar escuchando, ¿ya? Bueno, con esto estoy finalizando, vamos a ver acá tejiendo la red. Bueno, aquí escribieron más, ¿eh? Muy interesante, Claudia, sí, está interesante, Paz. Gloria, ahora yo veo con más atención buscando la geometría sagrada de la flor y como tú dices, en todo nuestro cuerpo, gracias, Nico, me llama la atención nuestra huella digital.
Pues qué placer estar y poder escucharte. Saludos, Vania. Saludos, Vania. Todo me llega a mi vida cuando me tiene que llegar. Como escucharte, me encanta, pues me da más confirmación de la intuición y está en mi frecuencia. Te abrazo, saludos desde España, qué hermoso. Saludos, Vania. Saludos, Gloria. Saludos para usted, Claudia Paz. Qué bueno ahí leerlas, ¿ya? ¿Qué onda Capricornio? Me dicen acá. ¿Qué onda Capricornio? ¿Qué pasa con Capricornio? Sí, lo de la astrología siempre va variando, ¿ya? Hay momentos en que hay signos que se cargan, ¿ya? Vibracionalmente, energéticamente, porque hay muchos tránsitos sucediendo ahí, pero generalmente la rueda astrológica como se va moviendo, también va cambiando, eso quiero decir, siempre en constante movimiento va a depender en qué estación del año nos encontremos, hay muchos componentes que van cambiando, por eso me gusta la astrología, porque siempre cambia, siempre se actualiza, o sea, todo se está moviendo, ¿ya? Bueno, aquí les voy a explicar un poco más o menos este proceso de división celular o crecimiento celular, que es al final como todo nace en la realidad, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos como... Saludos, Trinidad, muy interesante, Miguel, saludos. Cuando nosotros vamos como al concepto claro, entender cómo se crea la manifestación, llegamos a la geometría, porque desde un punto primario, que puede ser un óvulo o un espermatozoide, cuando estos se unifican, lo primero que sucede ahí es luz, ¿ya? Y genera un círculo, se genera una esfera. Estas dos células que tú puedes ver ahí, si lo ves en 3D, son dos esferas que se siguen dividiendo, dividiendo, dividiendo en proporciones de iguales, ¿ok? Porque tiene una carga genética, ¿ok? Es que se va replicando, replicando, dividiendo, 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 hasta generar un componente que puede ser un órgano o un cuerpo. Saludos de Paraguay, saludos para ti. Hola de París, mira qué lindo, así la magia del internet de París y, y Paraguay, qué hermoso la magia del internet, me encanta. Entonces, este componente sagrado universal lo conocemos, lo han enseñado, pero no es como una información completa. Eso quiero mostrarles, que hay veces que la información que nos muestran está súper compactada y es como ya, uno más uno, dos, fin. Pero si yo te muestro ahora que el uno tiene un componente energético, el 2 no es 2 más 2 4 y fin, no. O sea, energéticamente significan algo. ¿Ya? Ese es el aspecto de los números, la geometría también. Si yo te digo que el triángulo tiene un aspecto triangular de que la energía, ¿cierto? A nivel energético, el triángulo como que puede romper energéticamente o generar un espacio de estabilidad como el cubo. Pero nuestro cerebro, o lo que nos han ido programando, yo hablo de la escuela, ¿cierto? Años ahí, es que nos muestra la información no completa. Saludos de México, saludos, soy Milena, saludos, soy Milena para ti, Franz, desde Colombia. La magia del internet, ¿ven? Desde muchas partes del mundo. Qué lindo que estés escuchando ahora. Entonces, aquí cuando vemos la información completa, tu ser ya puede cuestionar, tu ser puede entender más allá, abrirse a una nueva forma de vida, abrirse a una nueva forma de interpretar la realidad, porque insisto, la clave aquí es cambiar el interpretador de la realidad, que eres tú. Ahí tienes el control real, no tienes control afuera, ni cómo te van a hablar, qué te van a decir, nada. Pero sí tienes el control de cómo vas a reaccionar, cómo vas a respirar, cómo vas a hablar, qué vas a decir, cómo te lo vas a tomar, cómo vas a cambiar eso que no quieres vivir más. 100% responsabilidad. Saludos, Viviana, desde Argentina. Mira, hay mucha gente de todos los países del mundo, qué lindo. Entonces, cuando tú tomas control 100% responsable de tu vida, todo lo que te pasa a tu alrededor tiene que hacer un clic allí de entender que tú mismo lo atraes, esa experiencia de vida, porque tienes control netamente dentro de ti. Y ahí es cuando la geometría tiene otro matiz porque ayuda a ordenar, ayuda a generar armonía, a generar equilibrio. Armonización, equilibrio, encontrar propósito, congruencia del ser. Eso es lo que estamos trabajando también con las personas de sesiones uno a uno. La congruencia del ser. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres crear? Todo alineado. Acción, pensamiento, emociones.
frecuencia, energía, todo alineado. Cuando el ser hace congruencia, como que todo lo que pasa afuera como que ya no afecta tanto, porque tú sigues haciendo tu propia convicción de lo que sigues sintiendo, o sea, lo que dices, lo haces, lo que sientes, lo dices, y como actúas, como haces una cosa, la vas a hacer todas. Ahí entramos cómo tú puedes manejar tu tiempo. La película que les voy a recomendar acá, para finalizar acá el live de Instagram, es El precio del mañana, que simbólicamente tienen acá un reloj de vida que va, tú naces y se va descontando el tiempo. Entonces, un mensaje grande que te da esa película es como, no malgastes tu tiempo de vida, ocupa tu tiempo de vida para experimentar, para expandir, para aprender, para equivocarte si quieres, para amar, para soltar, para perdonar, pero vive, ¿sí? Con eso finalizo este live de Instagram. Voy acá también quedarme un rato más con las personas del Zoom de Tejiendo la Red del grupo. Las personas que quieran del Instagram pasarse a Tejiendo la Red, escríbame por interno. Está el link también enlazado a la biografía para que ingresen a la comunidad gratuita y sean parte también de este grupo expansivo que estamos cada año. O sea, llevamos muchos años, hay gente muy antigua, hay gente nueva mezclado. Así que un gusto Santana, un gusto Santana. Espero que puedas participar ahí del curso. Espero verte ahí en esta formación. En junio, yo hago esta formación 3 veces al año. Siempre la voy actualizando, siempre le agrego información nueva, entendimiento también, porque todo lo que yo puedo ver y consagrar afuera también lo voy experimentando en mi realidad. Por ende, si yo veo que mi realidad funciona, en cualquier otra realidad va a funcionar. Desde adentro hacia afuera hacemos los cambios. Está en ti siempre la responsabilidad total de tu vida, de nadie más que de ti. Así que no malgasten su tiempo. Cualquier duda, ahí me pueden escribir. Bendiciones, gracias por escuchar. Bueno, aquí seguimos con la gente de la red. Si quieren pueden hacer sus preguntas, ya estamos grabando. Esto después lo subo a YouTube. Y bueno, aquí ya saludos para ustedes. Qué bueno que estén ahí conectados. Entonces, les voy a compartir un poco más de Masaru Emoto, que me encanta esta parte del agua, la geometría en el agua. Masaru Emoto, que él hace este experimento, ¿ok? Donde saca agua de diferentes lugares del mundo, las analiza, las lleva a congelación, el punto de frío, punto cero, y con foto, imágenes, ¿cierto? Capta el momento exacto cuando el agua se congela. Y él saca agua de grandes ciudades y aparece el agua así como distorsionada. Y cuando va a la naturaleza, saca agua de manantiales, ríos, agua como en alta frecuencia, genera mandalas mucho más como ordenados, como geométricamente. Y siempre aparece el hexágono, que el hexágono es el 666. O sea, ya van viendo más o menos dónde va este asunto. Entonces, también demuestra que el agua es sensible a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a las intenciones. Se saca el agua bendita, o sea, el agua bendita es agua común y corriente que es mantralizada, que es rezada por una o varias personas, y esa agua normal se convierte en agua bendita. Ya hicieron también el experimento de poder medirla y ver también cambios estructurales. Es decir, el pensamiento vibra, la emoción vibra, la intención vibra, y el agua es como un receptor. Ahora, esa agua eres tú, porque tu cuerpo es 85-90% agua. Entonces, cómo tú te hables, cómo tú piensas de ti, eso hace, o cómo estés sintiendo, cómo te estés sintiendo, hay mucho dolor, ¿no? Hay más dolor del corazón, hay mente distorsionada que se fractaliza, que se dispersa. ¿Qué pasa con tu ser? Porque tenemos diferentes áreas, hombres y mujeres funcionan diferentes. También va a depender de qué edad o qué proceso de vida estemos viviendo. Pero el agua en sí, o sea, tu cuerpo en sí, refleja también estas ondas geométricas que se mandan porque el experimento es un vaso al centro, 10 personas alrededor que le Julio, dicen te amo, te amo a ese ver vaso. mi cuadro, ¿dónde está? Y el vaso de agua, eh, ¿Todo? Camilo me regaló el cargador. ahí sí. Y el vaso de agua recibe esta información y se hace como una geometría específica, versus
Lo mismo el vaso de agua al medio con las 10 personas que le dicen te odio, te odio, te odio. Y el agua se pone en este ejemplo como más distorsionado. ¿Ya? Ese fue uno de los experimentos más avanzados que hizo Masaru. ¿Ya? Y hace un antes y un después al entendimiento de la energía, al entendimiento del agua, y que cómo también nuestro cuerpo se ve reflejado en esta frecuencia. ¿Ya? Súper interesante este experimento de Masaru Emoto. Bueno, aquí es parte de las clases que yo tengo preparadas y hay un ejercicio que el experimento que es el arroz, que son 30 días. Tú cocinas arroz, lo dejas enfriar, los pones los dos en un frasco diferente, uno le pones te amo, el otro le pones te odio. Y todos los días, ojalá por un mes, tú tomas el frasco que te amo, ah, qué lindo el arroz, te amo. Y tomas el otro, oh, qué feo este arroz, te odio, te odio, te odio. Y después ya de 20 25 días empiezas a ver resultados en donde la degradación es diferente. O sea, el frasco que dice te odio como que se empieza a pudrir. Y el frasco que dice te amo, como que se mantiene más tiempo, igual genera un proceso de descomposición, pero se nota que va como más armonizado, por así decirlo. Entonces, el ejemplo del arroz, el ejemplo del frasco, ese arroz eres tú, eso es lo que queremos llegar. O sea, la importancia de cómo nos hablamos, de cómo nos sentimos, cómo nos escuchamos, qué sentimientos están pasando por nuestra cabeza, por nuestro corazón, ¿ya? O sea, y todo eso fíjense que es invisible. Ahí entramos al 369 que es el curso de matemática artificial, pero ahí entramos a la materia invisible, 369 campo magnético. Esa energía es al final lo que tú logras atraer. Es el campo magnético que está en el corazón, que también tiene un toroide, ¿ya? Entonces, bueno, cuénteme ahí qué les parece esta información, si tienen alguna pregunta. Ya cerramos aquí el live de Instagram, que estamos por Zoom. Eso, cuéntenme en qué país están. Si tienen alguna consulta o quieren compartir información, ahí pueden hacerlo, ¿ya? Y bueno, voy dejando hasta aquí esta transmisión. Les mando ahí grandes saludos a la gente tejiendo la red. Voy a parar aquí la grabación para poder iniciar otra. Aquí. Bueno, cualquier comentario me lo pueden hacer, como les digo, 12 de junio inicia el curso de geometría online, ¿ok? En Chile tenemos el presencial el 22 de junio y después en septiembre el de Buenos Aires, encuentro presencial. Personalmente voy a hacer clases de geometría, el práctico de geometría y también la sonidoterapia con la meditación guiada, que hace de esto el campo toroidal para que tú puedas hacerlo consciente, pero son hermosos esos encuentros presenciales porque la gente que va también va en esta resonancia. Y estos espacios no se dan en cualquier momento, son espacios súper especiales, por así decirlo, donde nos encontramos con gente que le gusta la geometría, que le gusta la parte espiritual, que lleva también un proceso de sanación. Entonces, son encuentros de alta frecuencia para que las personas que estamos desarrollando esto también nos podamos conocer, nos podamos unificar y vivir la experiencia. Eso al final es lo que yo le estoy brindando ahora y está hermosísimo, ¿sí? Así que...